Muy buenas para todos, compañeros y tutor. En este video hablaremos sobre la cartilla de protocolos de bioseguridad en riesgo biológico. El integrante del grupo es Johan Andrés Mendiverso y quien les habla, Luz Angélica Gaitán. Haremos principalmente una introducción acerca de la cartilla, donde se representan los riesgos biológicos que existen en los lugares de trabajo. Especialmente nosotros seleccionamos los trabajadores que están expuestos por laboratorio clínico o en el sistema de la salud, en estos donde se encuentran diferentes patologías y con allí diferentes métodos preventivos y elementos de protección personal y de medidas que están establecidas ya por algunas normativas regidas por ya sea la institución o por la ley. El riesgo biológico, pues en sí es un conjunto de microorganismos, de toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales que están presentes en diferentes ambientes laborales. Principalmente el objetivo de esta cartilla es identificar los riesgos que están expuestos, planear las estrategias y medidas preventivas de los riesgos, llevar a cabo medidas de prevención por los que están expuestos, evaluar las propuestas establecidas que se desarrollen óptimamente para el beneficio de los empleados. Los agentes biológicos, pues ya como les decía, son agentes biológicos, son microorganismos, ya sea que estamos susceptibles a cualquier tipo de infección, alergia o toxina y puede ocasionar un accidente de trabajo o una enfermedad laboral donde se encuentre dicha exposición, ya sea por lesión percutánea, inhalación, por contacto con mucosas o piel no intacta o material infeccioso que incluya fluidos corporales, equipos, dispositivos médicos, superficies o ambientes potencialmente contaminados que favorecen el ingreso de microorganismos que pueden ocasionar alguna lesión orgánica, perturbación funcional, invalidez o muerte. Algunos de esos agentes son bacterias y afines, virus, priones, parásitos, protozoo, flagelos, ciliados, rizópodos, esporas y hongos. La actividad que nosotros seleccionamos fue los principales riesgos que están expuestos en los centros sanitarios y auxiliares de laboratorio y auxiliares de enfermería. En ellos están en el medio de la salud, que hay unos medios de transmisión, ya sea persona a persona, el contacto puede ser médico-paciente y puede ser transmitible. Transmisión de animal a persona, pues ya sean los veterinarios, industriales y lácteos, y la transmisión a través de objetos o materiales contaminados, ya sea el personal sanitario, el personal público, agricultores, cocineros, entre otros. Y se establece una tabla de actividades laborales y las enfermedades que están asociadas a dichos riesgos por cada profesión, ya sea personal de la salud, personal veterinarios, ganaderos, mataderos, personal de servicios generales, agricultores, cocineros. Todos estos están expuestos a diferentes riesgos biológicos. Hay algunos grupos que se clasifican por los riesgo biológico. Es el grupo 1, que son los microorganismos que tienen pocas probabilidades de producir enfermedades en humanos y animales. Por lo tanto, el riesgo es individual y la población es escasa o no existente. El riesgo 2, que son microorganismos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, que tienen pocas probabilidades
entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio o la población, el ganado o el medio ambiente. Por lo tanto, el riesgo es individual moderado y riesgo de población baja. Y el grupo 3, microorganismos que suelen ser provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que extraordinariamente no se propagan de un individuo a otro, por lo cual el riesgo individual es elevado y el riesgo de población es bajo. El grupo 4, los microorganismos suelen provocar enfermedades graves en el ser humano, a los animales y que son transmitiblemente ya de un individuo a otro, directa o indirectamente, por lo cual el riesgo es individual y la población es muy elevada. Hay varios tipos de entradas para los agentes biológicos, ya son por primera la vía respiratoria, que es un método de transmitir en el ámbito laboral, ya sea por estornudo, tos, etc. Vía digestiva es el contagio que se produce mediante el acceso del individuo a malas prácticas del laboratorio, como comer y beber durante su actividad laboral. La vía parenteral, donde se produce pinchazos o cortes que tengan contacto con un material contaminado. Vía dérmica, se produce a través de la piel. Si entra en contacto con agentes biológicos, esto puede adherirse a la piel y colonizarse y producir una infección o una enfermedad. Vía mucosa, es un agente biológico que accede al organismo a través de la mucosa. Pues hay diferentes rutas de transmisión, ya sea por el contacto, por gotas, por aire, por vehículo común, por vectores, entre otros. En caso del riesgo biológico al transporte de muestras destinadas de laboratorio clínico, la transmisión será por contacto directo o indirecto con fluidos procedentes del paciente, ya sea por fluidos de sangre, por líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido peritoneal, secreción vaginal, leche materna, semen, líquido amniótico, entre otras. La identificación del riesgo, los principales riesgos de contraer alguna enfermedad infectocontagiosa, dermatosis o reacciones alérgicas, intoxicaciones y demás alteraciones de diferentes vías de entrada que en algunos casos pueden llevar hasta la muerte si no se cumplen las medidas necesarias para evitar ese incidente o ese accidente. Igualmente el adecuado uso de los elementos de protección personal y cumplir las normas de bioseguridad que están estipuladas por dichas instituciones. En el laboratorio clínico se crean y promueven los programas de control y prevención y el autocuidado. También identificar adecuadamente los peligros a los que están expuestos los trabajadores dentro de su actividad o su sitio laboral. Las principales fuentes de contagio, pues todos los elementos y equipos que están utilizados para la recolección y proceso de las diferentes muestras, como aguja, guardianes, dispositivos de recolección, lancetas, vacutainer, entre otros, pueden transmitir enfermedades como el VIH, hepatitis B y C, entre otras enfermedades. Los accidentes de laboratorio clínico, por lo general, hay algunos accidentes que son extrínsecos y hay otros que son intrínsecos, que pues según estudios, más de alrededor de 1 de cada 4 trabajadores sufren algún
accidente o alguna lesión durante su trabajo. Aproximadamente hay 30 lesiones por pinchazos por cada 100 trabajadores o por cada, cada 100 trabajadores que están expuestos. Igualmente, todo el personal debe tener sus elementos de protección personal. Igualmente, pues los elementos de protección personal para las manos son los guantes, que esos no pues los inhiben para cualquier pinchadura o cortadura. Algunas de las consecuencias para la salud pues son las afectaciones a nivel psicológico, depresión, temor, incertidumbre, ya sea por el afectado y también su familia, el malestar o las lesiones de los síntomas. Algunos ahí tienen que iniciar tratamientos para que reduzcan o disminuyan la infección y eventualmente por otros virus. Los costos económicos que son elevados para el trabajador y igualmente para la empresa. Para los manejos de accidente hay que identificar las condiciones y los actos inseguros, reportando cada accidente encargado, la valoración médica, los exámenes y tratamientos que deben de seguir, la toma de decisiones, mitigar las medidas de mitigación y eliminación, brindar capacitaciones y orientar al personal de todas las normas de bioseguridad. El protocolo en caso de accidente hay que caracterizar la exposición, evaluar los riesgos ante esa exposición, las recomendaciones ante la exposición que ocurrió, el inicio de la profilaxis, ya sea cualquiera de las exposiciones que haya presentado el trabajador. Y hay que solicitar unas pruebas de análisis de laboratorio para el trabajador y pues el posible que le transmitió esa enfermedad, si es posible que se hayan dado cuenta de dónde produce ese pinchazo o esa cortada, de cuál paciente fue. Para el manejo de los residuos, pues los trabajadores y cada empresa tiene su protocolo para manejo de residuos, ya sea en su área de residuos peligrosos, residuos no peligrosos, material orgánico, desecho en general. En envases de vidrio o plástico, según cómo maneje cada institución su protocolo de manejo de residuos hospitalarios. También debe de haber su diferente clasificación de tipo de residuos, identificación del residuo según el color que maneje, la segregación de la fuente, el transporte interno, el almacenamiento de dichos residuos, el transporte externo y la eliminación final. Hay algunas recomendaciones que se realizan para la recolección y el transporte. Ya dicho esto, son personas que están capacitadas, como los de servicios generales, que ellos tienen su capacitación y su protocolo para dicho manejo de estos residuos. El transporte interno de los residuos en el centro hospitalario, las rutas que se deben tomar en los horarios y según sus canecas y sus colores. El transporte interno, el manejo adecuado, el manejo de los elementos de protección personal, el almacenamiento, pues que hay algunos que se almacenan temporalmente mientras viene el transporte para hacer dicha eliminación por completo. La separación y almacenamiento de los residuos. Compañeros y tutor, a continuación vamos a seguir
con el manejo de los elementos cortopunzantes. Este es uno de los riesgos más grandes que enfrentan los trabajadores, sobre todo en las actividades de la salud que atienden los pacientes directamente. Toda la acción percutánea provocada por un pinchazo o un objeto cortopunzante acarrea un riesgo de infección por un patógeno transmitido por la sangre. En estas exposiciones acarrean el riesgo de infecciones con hepatitis B, hepatitis C, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, y hasta el momento reporte de 60 agentes infecciosos a nivel internacional. Se ha estimado que al menos 1.000 trabajadores de salud contraen infecciones serias anualmente debido a pinchazos con agujas y lesiones por objetos cortopunzantes. Eso lo hace en el Centro Internacional para la Seguridad del Trabajador. Las recomendaciones del manejo de cuidados de elementos cortopunzantes. Durante la manipulación, la limpieza y el desecho de estos elementos, como agujas, bisturís y otros, el personal de salud debe tomar rigurosas precauciones para prevenir accidentes laborales. La mayoría de las funciones accidentadas ocurren al refundar las agujas después de usarlas o como resultado de desecharlas inadecuadamente. Por ejemplo, en las bolsas de la basura. Recordemos que para esto existen unos dispositivos especiales llamados guardianes en donde podemos desechar las agujas. La distribución de los accidentes de objetos cortopunzantes ocurre con el siguiente orden. Antes de desecharlo, el 50.9%. Durante su uso, el 29%. Mientras se desecha la aguja o el elemento cortopunzante, hay un 12.6%. Después de desecharlo, un 7.6%. Todos los trabajadores deben conocer cómo y a quién informar una exposición accidental y tener un acceso rápido a los profesionales responsables de la atención de este tipo de accidentes para recibir la orientación, el tratamiento y seguimiento adecuado de este caso. Las medidas preventivas universales de estas infecciones cruzadas en consulta son: todos los pacientes que han sido vinculados o han tenido este tipo de accidente deben de aplicarse lo siguiente. Primero, realizar una historia clínica, usar barreras biológicas, usar barreras físicas, como cuáles: lavado de manos, guantes, mascarillas, gafas, batas de trabajo, limitar la producción de aerosoles, realizar la desinfección, esterilización del material contaminado, la precaución en el manejo del instrumental punzante. Con el manejo de material cortopunzante podemos mirar que utilizado o no la atención de pacientes con o sin fluidos corporales debe eliminarse en un envase resistente a las funciones, sin tocar, reencapsular, cortar o doblar los instrumentos. Los elementos de protección personal son equipos o dispositivos destinados para el uso personal expuestos a peligros, cuyo fin es protegerlos de estos, aumentar la seguridad y cuidar su salud en el trabajo. Según la OSHA, el EPP para el riesgo biológico se define como aquella ropa o equipo especializado usado por una persona para protegerse de un material infeccioso. En este momento podemos hablar sobre los gorros, si es necesario, batas, delantales, protección respiratoria, protección visual y guantes. Higiene de manos. La higiene de manos es uno de los pilares estratégicos para prevenir la transmisión de infecciones, además de una de las principales prevenciones del personal para la salud para protegerse de los agentes biológicos. La aplicación de las recomendaciones depende de cada individuo. Allí radica su importancia. Se considera como higiene de manos a los procedimientos mecánicos o químicos diseñados para disminuir la cantidad de microbacterias, tanto transitorias como residentes, de la piel de las manos. De esta forma se reduce la probabilidad de transmisión de las mismas a través del contacto. La clasificación de la higiene de las manos.
los 5 momentos de la higiene de las manos. Entonces, vamos a hablar sobre las medidas preventivas. Los trabajadores que están expuestos a riesgos biológicos deben propender que el autocuidado es fundamental, que se tenga en cuenta las precauciones específicas que se deben realizar durante los diferentes procedimientos, la prevención de los accidentes de trabajo y la transmisión de enfermedades. La protección de los trabajadores durante el ejercicio de su labor es una prioridad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de las empresas. El autocuidado debe estar encaminado a las buenas prácticas de bioseguridad, y la bioseguridad se define como el conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores o de riesgos procedentes de agentes biológicos, pueden ser físicos o químicos. Los trabajadores, como normas generales, cuando el entorno laboral se presenta exposiciones a riesgos biológicos, se deben tener en cuenta recomendaciones de práctica de trabajo seguro para todos los trabajadores con exposiciones a estos agentes biológicos. Primero, higiene de manos. Segundo, el manejo de elementos cortopunzantes. Tercero, limpieza, desinfección e higiene. Cuarto, los EPP, elementos de protección personal. Quinto, manejo de residuos, elementos cortopunzantes. Y sexto, la vacunación. Vamos a hablar sobre limpieza, desinfección e higiene. La limpieza e higiene de las entidades son un factor muy importante para fortalecer e incrementar la cultura ambiental y sanitaria para mantener un entorno de trabajo saludable, aportando bienestar a las personas que allí trabajan. Dentro del programa de gestión del riesgo de seguridad y salud en el trabajo, se deben incluir los riesgos derivados de las exposiciones con los agentes de limpieza y desinfección para evitar alteraciones en la salud de los trabajadores. La vacunación. Las vacunas seguras. Todas las vacunas aprobadas son sometidas a pruebas rigurosas a lo largo de las diferentes fases de los ensayos clínicos y siguen siendo evaluadas regularmente una vez comercializadas. Para los trabajadores expuestos en un entorno laboral a agentes biológicos, se debe inmunizar o vacunar para disminuir los riesgos biológicos que pueden causar enfermedades infecciosas o parasitarias. No todos los agentes biológicos tienen una vacuna. Es el Ministerio de Salud y Protección Social quien nos da la directriz en cuanto a las vacunas recomendables para los trabajadores expuestos a agentes biológicos para las diferentes actividades económicas y define cuáles son obligatorias, sobre todo el personal vinculado a la salud. Vamos a hablar sobre los protocolos de desinfección y esterilización. El método de esterilización más conocido es el autoclave, ¿sí? Método más costo efectivo, actúa desnaturalizando las proteínas y los microorganismos. El calor seco, el óxido de etileno y otros métodos de esterilización. Los métodos de desinfección, ¿sí? Método DAN, método DNI y método DBN. El método DAN se realiza con agentes químicos líquidos que elimina a todos los microorganismos, como por ejemplo el glutaraldehído, el ácido paracético, el dióxido de cloro. Es para la desinfección de alto nivel. De nivel intermedio tenemos los DNI. Se realiza utilizando agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluye el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, el cloruro de benzalconio. Ese es para nivel intermedio. Para bajo nivel se están utilizando igual agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un periodo de tiempo muy corto, como por ejemplo el grupo de los amonios cuaternaриos. Muchísimas gracias a todos por su atención prestada.